¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo en compañía de los mejores y a través de todos los canales posibles. Nos pueden escuchar en la radio hoy domingo de 2 a 3 de la tarde, nos pueden ver por televisión a partir de las 7 de la tarde en Libertad Digital Televisión hoy domingo y mañana lunes a la misma hora, y además si no pueden por la radio ahora de 2 a 3 ni por la tele luego, pues tendrán el vídeo de YouTube disponible para verlo en cualquier momento o el podcast en cualquiera de las plataformas. No tienen ustedes ninguna excusa para no seguir Tu Dinero Nunca Duerme, para aprender a invertir y hacerlo siempre con garantías y con responsabilidad, tomando decisiones de inversión siempre a nuestro favor, para poner el dinero a trabajar a nuestro favor. Como cada semana me gusta rodearme de los mejores y hoy puedo hacerlo. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento, muy interesante el programa que tenemos hoy por delante, como casi todos, ¿no? En estos tiempos en los que parece que se tambalean los mercados, siempre hablar con gente sensata y con estrategias interesantes, pues es muy positivo, ¿verdad? Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fernando. Pues muy bien, muy contento, insisto, de tenerte. Muchas gracias por sacarnos un hueco en tu agenda, Manuel. Desde Value School también tengo a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues insisto, contento de estar con vosotros, de poder estar aquí una semana más hablando de lo que nos gusta y más con el invitado que tenemos hoy, un amigo del programa, uno de los jefes de ventas de Amiral Gestión para Iberia, don Borja Aguiar. ¿Cómo estás, Borja? Muy bien, Luis Fernando, todo fenomenal. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir una semana como esta a traernos un tema muy interesante. Vamos a hablar, fíjate, estamos hablando un poco estas semanas de cómo afecta a diferentes estrategias o a diferentes productos los terremotos que estamos viviendo en los mercados. Es inevitable, tenemos que hablar de ello porque así nos lo demanda nuestra audiencia y porque, buena gana, pues también nos gusta a nosotros ver desde las gestoras cómo estáis leyendo lo que sucede y cómo adaptáis vuestras estrategias, si es que lo hacéis, a estas situaciones. Así que, insisto, muchas gracias por traernos este tema tan interesante, Borja. Muchas gracias a vosotros. Bueno, los mercados están, como diría Benjamin Graham, esquizofrénicos estos días. Hemos visto fuertes caídas, también fuertes subidas. Algunos analistas hablan de crisis financiera y la vista permanece fija en bancos y también en la estrategia de los propios bancos centrales respecto a los tipos de interés. Los inversores tratan de anticipar cuál será el próximo movimiento de las autoridades monetarias y cuál será su impacto en los mercados. Así vemos semanas con fuertes subidas y días con extraordinarias bajadas. Pero ¿cómo está afectando esto a las estrategias de las que tanto hablamos aquí en este programa? Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos aquí con Finicens hablando de gestión pasiva y crisis financiera, de cómo afecta esta estrategia en gestión pasiva una situación como la que vivimos en estos días. Hoy vamos a acercar otra de las estrategias, una de esas estrategias de las que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y además que hemos hablado muy bien, porque pues con buenos gestores es una estrategia que nos ofrece unas posibilidades muy interesantes en el largo plazo. Hablamos de inversiones de fondos dedicados a small caps. Hoy traemos a una gestora, Amiral Gestión, que tiene productos muy interesantes en este sentido y a uno de sus especialistas, Borja, que nos lo va a explicar con pelos y señales y sobre todo, bueno, pues que nos cuente cómo están los gestores, los analistas y los inversores, el equipo de inversión de Amiral Gestión, bueno, pues viendo lo que sucede y viendo qué sucede con sus compañías. Así que yo no les aburro más y nos vamos directos a la entrevista. Bueno, pues nada, Borja, nos metemos en harina, vamos directos a la entrevista y como es tradición en este programa, desde Value School tienen la primera palabra, así que Luigi, todo tuyo. Bien, Borja, pues vamos a intentar hacer una distinción entre lo que yo creo que es la preferencia para la mayoría de los inversores, que es las empresas de large caps, de gran capitalización, las grandes. También se habla de blue chips. La gente puede preferir invertir en un McDonald's o en una Coca-Cola o en un Apple antes que en una empresa pequeña, en una small caps, porque quizás, y corrígeme si esto no es así o no así del todo, una empresa pequeña puede tener un modelo de negocio que está por probar, es decir, que puede ser un modelo de negocio que no haya demostrado realmente que pueda ser viable. Quizá esto es un rasgo de las microcaps o las nanocaps, pero bueno, ahí vendrá tu respuesta para explicarlo. El inversor puede pensar que
como son pequeñas, son poco líquidas, con lo cual puede ser complicado entrar y salir de ellas a buenos precios, incluso para un fondo de inversión. También pueden ser negocios arriesgados o sometidos a una volatilidad muy grande que pueda hacer que el inversor tenga que estar controlando continuamente la cotización para ver que no sale de sus planes. Es cierto que también, al ser pequeñas, ofrecen una posibilidad de, si aciertas con la empresa, con la inversión, coger todo el crecimiento que esté por hacer. Quién sabe si descubres, pues eso, el nuevo Netflix o el nuevo Amazon en sus buenos tiempos. Es decir, ¿qué ventajas hay? Entonces, explícanos por qué se debería tener una parte de pequeña capitalización en la cartera en lugar de, o quizá complementando, a la de gran capitalización. Bueno, como me has hecho varias preguntas, si quieres intento ir respondiendo una a una, y si se me olvida alguna, pues luego mis compañeros retoman el hilo, seguro. Pero bueno, como decías, hombre, normalmente es verdad que nosotros, todas las compañías que tenemos en cartera, sí que son negocios probados. Normalmente cuando una compañía ya sale a bolsa, es un negocio habitualmente que ya está probado, salvo casos muy puntuales y excepciones, suelen ser negocios razonablemente consolidados. Pueden ser empresas jóvenes, pero que ya han demostrado su capacidad de generar ingresos, su capacidad de tener una buena gestión del negocio. Y eso es lo que, bueno, les suele aventurar a salir a bolsa, ¿no? Entonces nosotros, en todas las compañías en las que invertimos, siempre son negocios probados, negocios que entendemos, sobre los cuales tenemos una cierta visibilidad, sobre los que puedes hacer estimaciones basándote un poco en el pasado de la compañía. Por eso creo que es importante este matiz, que efectivamente quizás ese negocio no tan probado es más parecido a una startup, ¿no? Un negocio totalmente nuevo que todavía no cotiza. No, ahí nosotros no entramos. Nosotros intentamos invertir en negocios que tienen una historia que se puede contrastar y que se pueden analizar al final esa historia, que es donde nos basamos nosotros a la hora de tomar las decisiones de inversión. En cuanto al nivel de liquidez, es verdad que lógicamente son compañías menos líquidas que las large cap, ¿no? Al final pues son compañías. Para nosotros una small cap es una compañía que capitaliza por encima de los 50, 100 millones de euros, es una compañía ya cotizada, hasta los 2.000 millones de euros más o menos de capitalización bursátil. Entonces te puedes encontrar dentro de ese rango todo tipo de compañías. Lógicamente las compañías con menos de 500 millones de euros de capitalización bursátil son menos líquidas, pero para nosotros lo importante no es tanto el tamaño, la capitalización bursátil que tiene la compañía, sino el volumen diario de acciones negociadas, que ese es el dato un poco que nos fijamos, porque hay compañías de 1.500 millones a lo mejor de capitalización bursátil que hay muy poca gente detrás de esa compañía, hay muy poco interés por esa compañía por parte del mercado, con lo cual el volumen para poder invertir, que también es un tema importante, porque al final tú mueves muchas veces el precio invirtiendo, o para poder desinvertir, si no hay un volumen suficiente, pues por mucho que te guste la compañía, suele ser una limitación importante antes de poder comprarla. Entonces, nosotros lo que nos fijamos mucho es ese volumen de negociación diario que nos permita construir y desmontar esa posición en un plazo razonable de tiempo. Expliquemos que ese volumen es las acciones que cambian de manos en una jornada. En un mismo día, sí, de hecho, es una información pública que se puede comprobar, y eso es lo que te dice un poco la liquidez realmente de esa compañía. Oye, pues a lo mejor se negocian 300.000 euros o 500.000 o 20 millones o 100 millones, depende un poco de cada compañía. Pues claro, si se negocian 100, 200.000 euros y tú quieres invertir 10 millones en la compañía, pues te va a llevar mucho tiempo para poder invertir. Pero bueno, es un poco la información en la que nos intentamos fijar nosotros a la hora de invertir, pero efectivamente pues tienen una menor liquidez. Lo que pasa es que esa menor liquidez, se podría decir mayor riesgo que tiene la compañía, pues se compensa normalmente con ese potencial alcista que suelen ofrecer una mayor revalorización, ¿no? O para nosotros, en lo que nos fijamos, un mayor margen de seguridad. Es verdad que al final es un universo que está muy poco analizado por lo general. Al final no hay tantos analistas que cubran estas compañías. Se centran casi todos más en las large cap, porque al final esto en cierta medida es un negocio para los analistas, en el sentido de que si no hay interés por parte de las compañías que cubren, pues al final esos estudios, esos análisis no les están dando salida. Entonces en las compañías de gran capitalización, la media en el Eurostoxx 50, en el CAC 40 y en índices europeos, más o menos es entre 25 y 30 analistas cubriendo cada una de las compañías que cotizan en esos índices. En small caps, en nuestro caso concreto, en nuestra estrategia, la media es de menos de 5 analistas por compañía. Entonces,
¿Esto es bueno o malo? Para nosotros es una fuente de ineficiencias y normalmente las ineficiencias te generan oportunidades de inversión, ideas que el mercado no tiene bien identificadas, como nosotros las llamamos las pequeñas perlas, ¿no?, que puedes ir encontrando y que te ofrecen siempre un potencial de revalorización alcista. Entonces, para nosotros, al final, el motivo de invertir en small caps es que creemos que somos capaces de identificar esas ineficiencias gracias a pues nuestra experiencia invirtiendo en este tipo de compañías desde hace muchísimo tiempo y acompañarlas en ese crecimiento, ¿no?, que te ofrecen hasta convertirse en una large cap. Y eso yo creo que es la principal fuente de rentabilidad que puedes encontrar en las small caps. Al final es muy difícil en una large cap aportar una diferenciación, ¿no? Si tienes a 28 casas de análisis cubriendo esa inversión, 300 o 500 gestoras invirtiendo en esa compañía. O sea, al final todo el mundo sabe lo que es Inditex. Pues Inditex puede estar más barato o más caro en función del mercado, de los resultados, pero es muy difícil que multiplique por 2 o por 3 su valoración en 2 o 3 años. Entonces ahí es donde... Y Borja, ¿qué diferencia en la gestión a la hora de acercarte a la valoración de una compañía de estas características, más allá de que las compañías cotizadas que son grandes son muy seguidas por la inmensa mayoría del mercado, son compañías que son analizadas al detalle, por lo tanto es más difícil descubrir oportunidades de inversión de alta rentabilidad en comparado con las pequeñas, como bien acabas de comentar, pero ¿qué diferencias hay en la gestión de una compañía? A la hora de acercarte a una compañía de estas características, ¿el análisis de valoración cambia en algún sentido? ¿Tiene más peso quizás lo que es la gestión de la compañía, el hecho que sean compañías más pequeñas, con un equipo gestor muchas veces familiar, porque son empresas a lo mejor que tienen un capital mayoritario por parte de los dueños, o no hay realmente diferencias a la hora de gestionar este tipo de empresas? La principal diferencia yo creo que encuentras es el acceso a la información, que suele ser más limitado. Al final las compañías pequeñas tienen equipos más reducidos, con lo cual generar información detallada de las mismas siempre les lleva más tiempo. Nosotros lo que vemos es que al final el tiempo que le tienes que dedicar a una small cap por lo general es mucho mayor que el tiempo que le tienes que dedicar a una large cap. Es verdad que las large cap a lo mejor tienen negocios que se ramifican entre varias áreas y las small caps a lo mejor tienen un negocio muy centrado en un tema muy concreto. Pues por ejemplo, no sé, la primera o segunda posición del fondo es una compañía que se dedica, que hace pegatinas digitales de precios, pues las que se ponen en las estanterías de los supermercados, de los centros comerciales para indicar el precio. O sea, es un negocio muy nicho, solo hacen eso. Bueno, pues al final entender lo que es el producto siempre es más sencillo en una small cap. Lo que pasa es que tener toda la información del histórico de la compañía, llegar de verdad a tener la oportunidad de sentarte con el equipo directivo y demás, pues siempre es más difícil. Los equipos de relación con inversores son más pequeños, bueno, pues tienes esas limitaciones. Para nosotros, yo creo que eso es lo más importante, es que el tiempo que le dedicamos a cada idea de inversión suele ser mucho más amplio que el que le puedes dedicar a una compañía de gran capitalización. Y luego, en segundo lugar, lo que sí que vemos nosotros, o lo que sí que nos gusta, es que cuando identificas compañías pequeñas en las que de verdad hay un equipo directivo que crees que puede, ofrecer la calidad necesaria para que esa compañía crezca en el futuro, por lo general suelen ser muy buenas apuestas. Entonces, si consigues, que es la parte difícil, identificar buenos equipos directivos, para nosotros es un elemento clave antes de invertir en una compañía, por lo general pues vas a poder acompañar a esa small cap en ese crecimiento. Borja, aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, otras ocasiones en las que hemos hablado de este tipo de compañías, de inversión en small caps, o otras veces cuando ha venido tu compañero Pablo hablando de Sextant PME en concreto, del fondo que tenéis centrado en small caps, siempre hemos dicho que son inversiones que nos gustan mucho precisamente por el proceso que tenéis detrás a la hora de seleccionar estas compañías que generan muchas más oportunidades, porque como bien dices, no tienen tanto análisis encima, que representan una gran oportunidad, que las ineficiencias sobre esas compañías del mercado en el corto y en el medio plazo pueden ser mayores que en otras compañías con mucho más análisis encima. Pero claro, una de las cosas que nosotros decíamos, siempre nos gusta decir, estas son más rock and rolleras, esta es para tener un poquito más de ganas de o saber que va a ser una posición, si tienes una posición por ejemplo en Sextant PME, probablemente más volátil que otras estrategias que tengas en tu cartera. Claro, en los momentos de mercado que estamos viviendo ahora, ¿estáis notando que Sextant PME es uno de esos fondos que sufre de mayor volatilidad?
no lo estáis viendo y si esto está afectando a los partícipes de vuestra posición. Una cosa curiosa que tiene Sextant PME es justo eso, ¿no? Que dentro del universo de small caps, efectivamente, por lo general, todos los fondos tienden a tener una mayor volatilidad que las compañías large cap. Al final, cuando pues hay miedo, hay ruido en el mercado, lo habitual es que pues la gente de las primeras posiciones que se quita es de la parte de renta variable small caps, porque lo consideran siempre que es un activo de mayor riesgo que las large cap, que las famosas blue chips, ¿no? Como antes comentabas, que siempre se piensa que son compañías por lo general pues más defensivas, menos volátiles. Y porque identifican la volatilidad con el riesgo, que también lo hace el mercado. Sí. Entonces, lo que nosotros, en nuestro caso concreto, y lo que nosotros pensamos que muchas veces ocurre, es que por lo general, y vamos a tocar un tema que yo creo que mi compañero Pablo seguro que ha tocado alguna vez, a nivel de estilo de inversión, es decir, a nivel de compañías crecimiento o compañías más value, casi todos los fondos small caps invierten más en compañías de estilo crecimiento, lo cual es razonable porque al final el objetivo es acompañar en ese crecimiento futuro a las compañías durante muchos años. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de compañías estos últimos años han demostrado ser más volátiles, tanto en los momentos alcistas como en los momentos bajistas, y eso es lo que ha hecho en general pues que muchos fondos small caps el año pasado sufriesen muchísimo, mucho más que la media del mercado, pero que luego también en el histórico lo han hecho mejor. En nuestro caso, ¿qué pasa? Que tenemos una cartera bastante equilibrada. Nosotros lo que buscamos es invertir en compañías que tienen una posición de liderazgo en un nicho de mercado, y eso por lo general te permite que tengas una cartera más equilibrada a nivel de estilo, pues tienes compañías de crecimiento a precios razonables, tienes compañías más estilo value o valores imperfectos, como lo llamamos nosotros, y que en un año muy bueno para el estilo crecimiento, pues a lo mejor no eres el mejor, pero lo vas a hacer bien, y en un año muy malo, como fue el año pasado, pues claramente no somos los peores. De hecho, nosotros incluso caímos algo menos que lo que cayeron las large cap el año pasado, en el fondo. Entonces, es verdad que en nuestro caso concreto, esa cartera un poco más equilibrada nos permite tener menos volatilidad que el entorno mercado, y por suerte, el año pasado creo que terminamos con captaciones positivas, incluso en el fondo a nivel de flujos, con lo cual creo que fuimos de los pocos fondos que terminamos así, pero creo que fue por eso, porque al final nuestra cartera, nuestro estilo de gestión es un poco menos, ofrece menos volatilidad que otras alternativas. ¿Se puede decir o dirías que es un buen momento para, si no tenemos en nuestra cartera un producto de small caps, planteárselo? Ya sabes que siempre es difícil hacer estimaciones, pero sí, nosotros en lo que nos fijamos es siempre en las valoraciones de las compañías. Al final es lo que nos hace estar más o menos positivos. En el año 2017, en el fondo que estabas comentando antes, Sextant PME, nosotros cerramos el fondo porque consideramos que el mercado cerramos el fondo a nuevas suscripciones, porque consideramos que el mercado estaba excesivamente caro. Al final, en aquel momento, la valoración de las small caps tenía una prima de valoración con respecto a las large cap de un 20% más o menos. Nos parecía que había un apetito muy fuerte por las small caps en aquel momento y había pocas oportunidades de inversión a precios razonables. De hecho, una frase que decía el gestor era que tenía más dinero que ideas de inversión, y eso al final pues nunca es buena señal, ¿no? Porque o acabas comprando cosas que no te gustan, o acabas comprando muy caro, o acabas acumulando liquidez, que tampoco es la filosofía del fondo. Y en el entorno actual pues parece que esa valoración se ha dado totalmente la vuelta. No hemos pasado de esa prima de valoración de un 20% en las small caps a un descuento de entre el 20 y el 25% de valoración si miramos el valor en libros, el price to book, entre las small caps y las large caps. Ha habido un cambio a nivel de negocio, a nivel de gestión, a nivel de equipos directivos, calidad de las compañías. Desde nuestro punto de vista no lo ha habido. Es simplemente pues un efecto mercado que parece que puede venir derivado por una anticipación de esa posible recesión que vamos a vivir en el último semestre, y las small caps tienden a comportarse peor en esos entornos, y parece que el mercado se ha anticipado y ha castigado pues a las small caps de una forma brutal, sobre todo el año pasado. Entonces creemos que por valoraciones pues a día de hoy estamos, ya sin comparar en relativo con las large caps, sino mirando un poco el histórico, a nivel también price to book, estamos en niveles del 2012, cuando Europa estaba a punto de romperse, mínimos del COVID, estamos pues cerca de los niveles del 2008, o sea, casi es de las 3 mejores oportunidades en los últimos 20 años a nivel de valoraciones para las small caps. Fíjate, Domingo. Puede que a muchos inversores lo que les dé miedo, y precisamente en este contexto, es cómo de resistentes son esas pequeñas empresas ante una situación de dificultades financieras. Es decir,
vemos lo que está pasando en el sector financiero, podemos intuir que esta subida de tipos, este endurecimiento de las condiciones monetarias va a continuar, y a lo mejor para muchos inversores hay una preocupación que es razonable decir, sí, esta compañía está más barata que esta otra, pero es que si se endurecen mucho las condiciones de financiación, las grandes empresas siempre tienen más músculo, tienen más recursos para acceder a esa financiación, para pelear, que a lo mejor una pequeña empresa que en condiciones normales sí es sólida, tiene poca deuda, pero de repente le cortan 3 bancos el grifo, y por mucho que el negocio sea bueno, por mucho que sea líder en su nicho, está fuera por pura incapacidad de sobrevivir 6 meses, un año, o hasta que esas condiciones se relajen. ¿Eso cómo lo veis vosotros? ¿Eso hace que os situéis en empresas con menos deuda? ¿Cómo afrontáis o cómo le responderéis a un partícipe que os planteara esta preocupación? Pues nosotros a día de hoy identificamos, yo creo que 2 riesgos muy claros en el mercado. Uno es, por supuesto, el tema de los tipos de interés, ¿no? El endurecimiento de las condiciones de financiación de las compañías, y en segundo lugar, lógicamente, es la inflación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que antes decía define muy bien nuestro posicionamiento a día de hoy y cómo podemos afrontar este entorno. Nosotros invertimos en empresas que tienen una posición de liderazgo en un nicho de mercado, y la segunda parte de la frase que antes no he comentado, en compañías que tienen poca deuda o incluso caja neta. A día de hoy casi el 70% de nuestra cartera son compañías que tienen caja neta positiva, con lo cual son compañías que efectivamente pues, pueden tener ciertas líneas con los bancos, pero en principio tienen una posición bastante solvente a la hora de enfrentarse a un entorno de ralentización, posible recesión económica. Incluso nosotros vemos la posibilidad de que muchas de nuestras compañías, por esa posición de liderazgo en un nicho de mercado y por esa caja neta positiva, sean capaces de crecer inorgánicamente en este entorno, aprovechándose de comprar pues, competidores que de verdad estén en esa situación de endeudamiento extremo y que bueno pues tengan que verse forzados a vender el negocio o que ofrezcan una buena oportunidad. Entonces, por un lado, para nosotros el entorno actual, por la cartera que tenemos, creemos, hombre, no vamos a decir que nos viene bien, pero creemos que nos viene bastante menos mal que a otros posibles fondos. Y luego, en segundo lugar, con respecto a la inflación, lo que decimos, ¿no? Al final, las empresas que tienen esa posición de liderazgo normalmente tienen una mayor capacidad de fijación de precios. Entonces, son capaces de trasladar de una forma un poco más eficiente ese incremento de costes vía precios a los clientes finales. Y es lo que estamos viendo en nuestras compañías. A veces tienes un cierto decalaje de 3-6 meses hasta que consigues trasladar ese incremento de costes en tus materias primas, pero casi todas las compañías que tenemos en cartera han sido capaces de hacerlo. Entonces, por eso nosotros pensamos que en este entorno inflacionista nuestras compañías lo pueden hacer bien, defendiéndose, ¿no?, de ese incremento de costes vía precios, y por otro lado esas condiciones de financiación que lógicamente pues este entorno no le gusta a nadie, ¿no? Ver caer bancos, pues lógicamente muchos ya le ponen la señal de alarma, alerta, 2008, y ya la gente empieza los medios de comunicación, que si esto es Lehman Brothers, que si volvemos otra vez a lo mismo. Y una pequeña empresa tiene esta capacidad, porque siempre asociamos la capacidad de protegerse frente a inflación a las grandes empresas que casi monopolísticas en su sector o con muchísima dominio, poder de mercado, y suena que la pequeña empresa está más un poco a lo que iba a decir a la deriva, ¿no? Un poco, si les meten los costes, no tiene esa capacidad para decirle a sus clientes, vosotros me tenéis que pagar o trasladar el 100%. No, tienen la misma capacidad al final. Si tienes esa posición de liderazgo, nosotros tenemos compañías que son líderes globales, o sea, que son líderes de su sector a nivel global. Una compañía que capitaliza 1.500 millones. Antes ponía el ejemplo de un proveedor francés, SS Magotac, que es una compañía que tenemos en cartera y que es la que provee estos pegatinas digitales para los supermercados y los centros comerciales. Son líderes globales. El año pasado firmaron un acuerdo de distribución exclusiva con Walmart para entrar en el mercado americano. En Europa ya eran líderes y, lógicamente, pues ir de la mano de Walmart en Estados Unidos, pues de momento no son líderes en Estados Unidos, pero bueno, puede que acaben siéndolo. Entonces, esta compañía hacen un único producto y tienen prácticamente, no es un monopolio, pero tienen una capacidad de fijación de precios brutal. Al final prácticamente son capaces de poner el precio que quieren, siempre y cuando el cliente esté contento. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos que tenemos en cartera y que demuestran que no tienes que ser una gran compañía para poder incrementar los precios a tus clientes finales. Simplemente tienes que ser
una buena compañía con un buen producto o un buen servicio. Borja, hablas de Sextant PME, que es uno de los fondos, vuestros fondos de referencia, especialmente porque no solo es uno de los fondos históricos de vuestra gestora, sino porque precisamente está enfocado en donde vosotros sois unos grandísimos expertos, que es precisamente en la compra e inversión de small caps. Me gustaría que nos hablaras un poco del fondo, en qué situación se encuentra en estos momentos, cuál es el número de acciones que lo componen, cuál es la rentabilidad histórica en los últimos años, y has comentado la segunda compañía, vuestra segunda mayor posición, pero a mí me gustaría conocer la primera. También, por supuesto. Pues nada, yo creo que lo primero y lo más importante que nos diferencia a día de hoy es, como antes comentaba, la cartera, que a nivel de estilos es bastante equilibrada. A día de hoy más o menos el 50% de la cartera está invertido en compañías que nosotros definimos como GARP, porque ya sabes que aquí al final, bueno, pues el saber qué es growth, qué es value, crecimiento, valor, pues siempre es difícil. Para nosotros el GARP, que es compañías de crecimiento a precios razonables, pues son compañías, bueno, pues eso, que crecen a doble dígito, pero que presentan desde nuestro punto de vista una valoración razonable. Jamás compraríamos compañías. No nos limitamos a un PER máximo, pero que desde nuestro punto de vista las valoraciones no presenten una lógica y no nos ofrezcan un potencial de revalorización suficiente. Entonces el 50% de la cartera está invertido en ese tipo de compañías y el otro 50% de la cartera, 47 más o menos, quitando la liquidez, pues está invertido en compañías estilo value, que son compañías que quizás no presentan esos crecimientos de doble dígito, pero que por el otro lado presentan valoraciones muy atractivas. Entonces eso yo creo que hace que tengamos una cartera muy equilibrada para, en un momento de mercado como este año, que no sabemos realmente si va a hacer lo mejor un estilo u otro, pues que te puedas beneficiar de forma relativa o de forma limitada, pero te puedas beneficiar del buen comportamiento de uno u otro estilo, y que si el mercado, oye, pues sigue castigando el estilo crecimiento o castiga este año el estilo value, pues puedas hacerlo razonablemente bien o proteger bien la cartera. Eso por un lado. En segundo lugar, a nivel de posiciones, nosotros solemos tener carteras, nos gusta pensar que son razonablemente concentradas, con 10 apuestas principales dentro del fondo, que a lo mejor pues cada una de las compañías en el top 10 pues puede pesar entre el 2 y el 5% más o menos. Máximo yo creo que a día de hoy pues pesa un 4 y pico más o menos la primera posición del fondo. Y como os decías, eso es una cartera con cierta concentración, unas 70 posiciones, de las cuales pues 10 tienen un peso relativo un poquito mayor. A nivel de, por daros algunos nombres, ¿no? Yo creo que la primera posición a día de hoy en el fondo es Kontron, que es una compañía que antes se llamaba S&T, que es una compañía alemana, que se dedica principalmente a la digitalización de industrias y robotización de fábricas, automatización. Eso es una compañía muy relacionada con la tecnología. Que por daros algunos datos, yo creo que aquí en la presentación tengo algunos datos, cotiza más o menos a día de hoy unas 16 veces beneficios, que es una valoración bastante razonable para el tipo de compañía que es, dada el sector al que pertenece, y que tiene mucha caja a día de hoy, con lo cual, bueno, pues es una compañía con la que nos sentimos cómodos. No hay muchas ideas como estas, o sea, compañías que presenten una valoración razonable con tanta caja, no hay muchas, y es pues a día de hoy es la principal posición del fondo. Por daros un ejemplo, porque quizás Kontron es un poco más del estilo de Simagota, que es más tecnológica, en el caso contrario tenemos Grup Gilan, que es una de las principales posiciones del fondo también. Es una compañía que hace plásticos termoenvasados para la industria de la alimentación, las típicas bandejas de pollo de los supermercados o de verduras que tienen un plástico encima, pues lo hace Grupo Gilan. Creo que son líderes, bueno, no creo, son líderes en Europa, y básicamente Grupo Gilan el año pasado sufrió bastante por dos circunstancias. Por un lado, porque todo ese incremento de costes que tenían derivado del incremento de los precios de las materias primas pues le afectaba en una medida importante, y en segundo lugar porque al final hacen plástico. Entonces, en este nuevo mundo en el que vivimos, en el que todo tiende a ser mucho más sostenible, pues es una compañía que el mercado la estaba castigando porque no es sostenible el plástico. También pintaba mal hace años los combustibles fósiles y la energía nuclear, y vaya subidón que han pegado. Totalmente. Nada más sostenible que el plástico. No, lo digo así. No, o sea, nada más sostenible y más ecológico. Sostenible en el sentido ecológico. La de bosques que se han salvado en los últimos 50 años gracias al plástico, y que ahora que sea el material más denostado y más, no sé, iba a
decir más asqueado, no del plástico, sino que la gente está como más precavida, es increíble. Pilar le castigó el mercado el año pasado este grupo también. Por plástico, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros, esta de hecho es una de las compañías que metemos dentro del caso de valores imperfectos. Entonces, ¿qué pasa el año pasado? Que, pues sufre lógicamente en bolsa. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Por qué nos parece un valor imperfecto? Porque al final el valor imperfecto es aquella compañía que nosotros entendemos que el mercado ve algo como malo dentro de la compañía que nosotros creemos que no es tan malo, y es el caso del plástico. Al final son líderes de mercado, están destinando una cantidad muy importante de dinero a investigación de alternativas al plástico y creemos que tienen esa capacidad de futuro y pues si realmente se descubre una alternativa al plástico, poder adaptarlo rápidamente. Entonces, bueno, pues creo que cotiza 7 veces beneficios más o menos la compañía. Bueno, pues es un ejemplo de un valor un poco más tradicional, un negocio que ya lleva muchos años funcionando, pero que también está entre las 5 primeras posiciones del fondo, y eso es lo que creo que nos hace ser menos volátiles y tener bueno, pues en casos como en años como el año pasado, tener un comportamiento relativo al mercado mucho mejor. Es muy bonito este tipo de fondos porque decías tú al principio que tiene compañías cuyos negocios son más fáciles de entender generalmente, por norma general, que las grandes compañías que conocemos todos, ¿no? Ford, todo el mundo sabe que hace coches, ¿no? Sí. Pero conocer a la compañía que hace las bandejas que tú compras en el supermercado con los alimentos es bonito, ¿no? Y conocer el modelo de negocio, me parece además una manera muy bonita también, valga la redundancia, de acercarse al mundo de la inversión, ¿no? El conocer cómo funciona esa compañía que te está sirviendo ese producto que tú ni siquiera te habías planteado, ¿no? Que hay una empresa que se dedica a servir prácticamente por toda Europa estas bandejas para que las... De hecho, a nosotros nos pasa mucho. El otro día con Pablo hizo la prueba en un supermercado, en un centro comercial, creo. En un centro comercial, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, le dio la vuelta al precio digital, la pegatina del precio que estaba en el centro comercial, y efectivamente ponía ese Simago Tag detrás, para un poco comprobar si era verdad o no lo que nos contaban los gestores. ¿Son líderes o en realidad nos están contando? Una cuota de mercado muy amplia, efectivamente, pues si algún oyente quiere hacer la prueba en algún centro comercial, pues a ver si es verdad y puede corroborar esa información. Bueno, pues nada, puede ser un gran momento para invertir en small caps, pues a todos aquellos que nos escuchen y quieran o les guste esto, pues ya pueden estar brujuleando lo que tiene, por ejemplo, Amiral Gestión con Sextant PME y otros muchos fondos con small caps también, para comparar y ver qué es lo que más les gusta. Borja, muchísimas gracias por acercarnos su estrategia, por decirnos cómo estáis en Amiral Gestión capeando este temporal y cómo veis las perspectivas de crecimiento de estas compañías que tenéis en cartera de cara a futuro. Así que de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, nosotros seguimos, pequeño ratito de tertulia y terminamos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, qué gusto da cuando nuestros invitados se conocen tan bien las compañías que componen sus carteras y te lo explican tan bien como lo hace Borja Aguiar en este caso, o su compañero Pablo Martínez Bernal cada vez que viene y nos cuentan, bueno, pues esas ideas de inversión que componen carteras. Decía yo en la primera de mis preguntas, carteras de una estrategia, la de empresas de pequeña y mediana capitalización, más sujetas a la volatilidad, y que siempre hemos dicho, si a ustedes les gusta el picante, el rock and roll, pues ahí tienen ese tipo de activos que puede ser un elemento interesante para componer una cartera, porque si a uno le gusta esta estrategia es porque ve una posibilidad de crecimiento mayor que la de otras estrategias, pero siempre sujeta a mayor volatilidad. La verdad que yo no sé qué opináis vosotros ahora, pero en el momento de mercado en el que nos encontramos, oye, puede pasar que de repente venza al mercado una de estas estrategias o que sufra más que la media del mercado, ¿no? Bueno, yo es que creo que no es que a uno le guste más o menos, sino que creo que una cartera bien diversificada no tiene por qué no tener un porcentaje, no lo sé, vamos a decir, del 10% o 7% de empresas de este tipo. Es decir, es algo que no va a hacer daño, que va a diversificar en tipología de compañías por su tamaño y su, bueno, pues el tipo de negocios, y que ya ha explicado muy bien Borja que tienen, precisamente por eso se incluyen, un potencial de revalorización mayor que el resto. Creo que
entrar en un tipo de fondos como el que ha planteado Borja Aguiar, porque ahora lo está haciendo bien, para mí sería una motivación que habría que matizarla. Es decir, eso es perseguir de nuevo lo que está subiendo y subirme a ese tren porque ahora lo hace bien. A largo plazo eso es un juego que me parece a mí que no es muy adecuado. Insisto, también los fondos value que participan en el programa habitualmente es en el tipo de empresas en que invierten, con lo cual no son desconocidas para ninguno de los oyentes, porque precisamente por las razones que has puesto, Borja, de menor liquidez, menor foco de los analistas, son las que ofrecen más ineficiencias, que son más discrepancias entre el precio que cotizan y entre el valor de sus activos y de su negocio, con lo cual no son tipologías nuevas para el programa ni para los oyentes. No, si es que, de hecho, a ver, los datos que ha dado Borja, digo sobre este fondo o sobre muchos otros que denominados small caps, ya decía, entre 50 y 2.000 millones, creo que ha dicho. Es enorme, es una horquilla muy grande y de hecho, cuidado, si tienes un fondo referencial al IBEX 35, tienes unas cuantas de esas. No digo todas las del IBEX, pues no todas, pero tienes unas cuantas de las que en teoría con este fondo entrarían en small caps. Por eso siempre es importante que el partícipe lo sepa. Fíjate, lo digo para bien y para mal. Es decir, puede haber un partícipe que sin saberlo tiene muchas compañías de las que podrían ser small caps y a lo mejor es más volátil el fondo de lo que él pensaba, porque él invierte en un índice pues de un mercado como el español o de otros mercados europeos que luego tiene más empresas pequeñas, y al mismo tiempo puede haber un partícipe al que le gustaría este tipo de empresas y que cuando piensa en small caps casi muchas veces vamos al micro small cap, vamos a las mini, y es como no, mírate bien el fondo, porque cuidado, oye, los micro también, esos son todavía más rock and rolleros, esos son heavy metal, pero en small caps hay cosas muy interesantes, no tan diferentes, estoy 100% de acuerdo con Luigi, como un fondo value convencional, y que muchas veces pues de complemento una cartera es fantástica. A mí filosóficamente son el tipo de compañía que más me gusta, porque es donde creo que están las mejores oportunidades. Yo soy mucho de small caps, la verdad. A mí me gusta mucho por varios motivos. Una, lo que ha explicado Borja al principio, que eso es verdad. Es decir, es que son compañías poco seguidas por el mercado, son poco seguidas por los analistas. Una compañía de pequeña o mediana capitalización puede tener del orden de 4, 5, 6, 7 analistas siguiéndola. Las grandes compañías cotizadas hay cientos, miles de analistas siguiendo esas compañías. Pero por una cuestión de pura utilización del capital. Es que los grandes fondos de inversión, los que manejan y gestionan miles, decenas de miles de millones de dólares o de euros, no pueden comprar este tipo de compañías, porque no significan nada en sus abultadas carteras. Se la quedarían entera. Claro, entonces... Una compañía de 50 millones de euros, un fondo de los grandes, si compra algo significativo para el fondo, tiene que comprar casi el 100%, te hace una OPA, vamos. Efectivamente, entonces de ahí que los grandes fondos, bueno, pues evidentemente, como no pueden, tienen vetada la entrada a estas carteras de pequeña capitalización, pues lo que suelen seguir son compañías grandes. ¿Eso qué ofrece? Ofrece nuevas oportunidades, porque efectivamente si son compañías poco seguidas, significa que puedes encontrar valor, puedes encontrar oportunidades, puedes encontrar diversidad y criterios de valoración, a diferencia de las grandes compañías donde puede haber, digamos que están analizadas al detalle y el consenso puede ser mayor, por lo tanto es más complicado. Ahí se encuentran oportunidades. En segundo lugar, porque su potencial de crecimiento es mucho más grande. Un Google, un Apple, un Microsoft, en su día fueron small caps, claro, a diferencia de ahora que son enormes gigantes. ¿Eso qué significa? Que si las coges siendo pequeñitas y esas compañías tienen un fuerte y próspero futuro por delante, te puedes aprovechar de toda la revalorización. Y luego por una cuestión de pura gestión. Todos conocemos, trabajamos en organizaciones, a mayor tamaño de la organización, más complicado. Es como cuando eres el capitán de un transatlántico. Para que el transatlántico se gire un poquito y se dé la vuelta, el peso y la dificultad que conlleva, el esfuerzo que conlleva que gire el barco es mucho más complicado que una pequeña empresa en donde con un buen equipo gestor al frente es mucho más flexible y por lo tanto mucho más ventajoso. Así que desde mi punto de vista, yo creo que para mí estas son las grandes ventajas de las small caps. Yo querría elaborar en lo que acaba de comentar Domingo, porque también es aplicable la idea de que nos preguntemos cuánto tiene que invertir un fondo grande
para que esa inversión en una empresa, en este caso una empresa de pequeño tamaño, sea significativa, es decir, aporte algo a la cartera. Claro, en un fondo grande es que se la compra entera. Hagámonos la reflexión en nuestras propias carteras de inversores particulares, porque somos muy dados, sobre todo al principio, a empezar a poblarla de fondos que me han recomendado con pequeñas aportaciones. Tengo 2.000 en tal fondo, 1.500 en este o 5.000, y al final yo conozco gente que tiene 35 fondos en la cartera y son inversores particulares. La pregunta es, ¿y por qué? Es decir, realmente cuánto te está aportando. ¿No será mucho mejor que tengas a lo mejor 7 fondos bien escogidos con porcentajes significativos para que, si son buenas apuestas, realmente aporten? Porque los 35, que ese uno en concreto de small caps, sea el que sea, por la temática que estamos hablando, tengas ahí 2.000 euros, hombre, una cartera de 2.000 euros es concentración del 100% y eso es una jugada, una apuesta mega concentrada. Pero una cartera, no sé, de 50.000 euros, pequeñas apuestas de 1.000, por tenerlas, pues no te van a... Es el mismo problema que tiene el fondo grande cuando se plantea invertir en empresas pequeñas, que hay que hacerlo de forma significativa, y los particulares tenemos el mismo dilema. Ya has dicho más de los que yo suelo... A mí, no, los alumnos tanto... Es una de las preguntas de todos los alumnos en todos los cursos. Pero ¿cuántos fondos? ¿Cuántos fondos? Claro. Y yo normalmente... yo casi siempre digo que Pocos. 4 o 5 Pocos. En una... Hombre, no sé, si vas teniendo... Depende mucho del patrimonio. Y dices, no, es que tengo un patrimonio de 10 millones. Tampoco tendría 35 con ese patrimonio. Ahí ya a lo mejor podríamos estar en esos 6, 7 que tú decías. Pero un patrimonio más o menos normal, entre comillas, el que puede tener un pequeño inversor que empieza, que a lo mejor tiene entre 15, 20 y 100.000 euros, yo tener más de 4 fondos, bien que sean diferentes... No digo es que sea un absurdo tener 5 o 7 o 10, pero vamos, más de esos, digo, ¿para qué? O sea, ¿qué te aporta tener 25 el fondos? El porcentaje, ¿no?, de comisión que pagas por cada una de las participaciones es mayor, al final estás pagando más costes. Esos 4 o 5 fondos, efectivamente, la clave no es que sean... es que muchas veces las acciones que componen esos fondos se solapan. Entonces, ahí es donde tienes que ver que esté mínimamente diferenciado, si no tampoco tendría mucho sentido. Mira, doy un caso típico. La gente que tiene en la misma cartera el MSCI World y un fondo del S&P500. Pues ahí está. O sea, ahí tiene duplica medio mercado estadounidense, claro, por no decir 2 veces la comisión. Totalmente. Con lo cual, pues bueno, hagámonos ese razonamiento de eficiencia a la hora de ver qué metemos en la cartera. Y por decir lo que comentaba el Domingo, tú ten 7 fondos en la cartera si quieres, y que uno de ellos sea un fondo bien diversificado de small caps, y ya está. Y asignas un 15% de tu cartera en renta variable a compañías de pequeña capitalización para que te aporten en ese peso lo que pueden dar de sí. De todas maneras, dejadme que ponga una hipótesis encima de la mesa, y una hipótesis que probablemente a más de uno de nuestros oyentes le haya sucedido. Claro, el mercado y el sistema financiero a día de hoy hace que, incluso también por normativa, los propios gestores, me refiero a los gestores a los que nos dirigimos para contratar un fondo u otro, un asesor financiero, al final nos va a decir, es que fíjate, en los momentos de volatilidad en los que estamos, me estás hablando que has oído en un programa que las small caps pueden ser una buena oportunidad para diversificar tu cartera, pero es que, macho, fíjate el momento en que estás, me estás hablando de fondos que soportan volatilidades del 15, del 20%, eso es un riesgo enorme, si metemos esto en tu cartera y se producen esos bandazos, vas a incrementar el riesgo de tu cartera, y por lo tanto yo no te lo puedo recomendar. Esto que estoy diciendo puede ser un razonamiento que mañana mismo en su sucursal le plantee un asesor o un gestor. Por eso yo creo que son muy buenos programas como este, en los que podemos tener la oportunidad de hablar con Borja y que nos haga entender el producto. Porque en el momento en que entendemos el producto y sabemos que esa volatilidad va a estar en este momento de mercado y en el que viene, y cuando haya estabilidad, y que lo que estamos comprando no es volatilidad, sino lo que nos permite esa volatilidad, que es conseguir rentabilidad a largo plazo, entendiendo el por qué ese gestor ha invertido en esas compañías, pues nos puede dar una oportunidad de no uno de 35, uno de 4 o uno de 5 de los fondos que tengamos, que de repente, si lo hace bien y ha descubierto esa joya, el Amazon del futuro, pues nos dé una palanca de rentabilidad enorme, y además nos permita pues aprender un poco más del negocio de estas compañías, si tenemos ese interés adicional de meternos a explorar las compañías que componen el fondo. A mí, la verdad que en este sentido creo que el mercado
en este caso de financiero es muy ineficiente porque claro, esto de identificar volatilidad con riesgo, estrategias como estas se las carga en momentos de mercado como el que tenemos. Mira, hay un dato que a mí me llama la atención. Por ejemplo, el año pasado cayeron prácticamente todo tipo de activos y especialmente la bolsa, aunque no solo, también variable y fija. La renta, efectivamente, también la renta fija. Bueno, ahí podemos distinguir entre grandes compañías y pequeñas compañías. Pero en el caso de Europa, en el mercado europeo, las empresas europeas de pequeña capitalización obtuvieron un rendimiento inferior al de las grandes, a las de gran tamaño, en más de 20 puntos porcentuales. Es decir, que el año pasado las small caps cayeron o sufrieron una caída incluso más severa que la vivida durante el año 2008. Esto, que a principio puede ser visto como un factor de riesgo, muy al contrario, lo que supone es una gran oportunidad. Porque luego comparas cuál es el PER medio de las small caps europeas con respecto a su histórico y resulta que en estos momentos se están cotizando en su punto más barato de los últimos 10 años. Y las comparas en términos relativos con la cotización media y el PER que compara precisamente la cotización con el beneficio de las grandes compañías y están también en su punto más barato o su punto más bajo en comparación con las grandes de los últimos 10 años. ¿Eso qué te indica? Te indica que están baratas. Y siendo compañías de calidad, ahí ofrecen una ventana de oportunidad. De hecho, el año 2021 el mercado de small caps registró subidas sustanciales. Entonces, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que muy posiblemente el año pasado cayeron de forma más drástica que el resto del mercado, eso precisamente hace que tras esa tormenta se encuentren muy buenas oportunidades de valoración. Y es precisamente a lo que se dedican este tipo de gestores. Sí, pero es que a mí me ha gustado mucho la parte en la que Borja comentaba esa diferencia en su cartera que también se puede dar entre fondos, entre las empresas más de growth, más tecnológicas y no solo tecnológicas, pero que están creciendo, probablemente están en una etapa inicial de su, no inicial de que sean, como él decía, para ya cotizar, pues tienes que tener un recorrido, pero sí que están empezando o están en un momento de crecimiento, y las empresas ya más establecidas, pero también pequeñas, eso que él decía, estas líderes en su nicho, que es lo que ellos buscaban. Eso también es muy importante que él participe, lo sepa. Si está en un fondo más o menos 50-50 como este, si está en un fondo de small cap, tipo value, más con empresas ya más consolidadas, más de toda la vida, pequeñitas pero con una trayectoria, o si está en un fondo de small cap de empresas de mucho crecimiento, porque estos tres fondos, los tres se llaman small cap, pero su comportamiento va a ser muy diferente. Y también los determinantes del crecimiento, de la valoración de los tres fondos, igual. Y los riesgos son completamente diferentes. Es lógico que ahora se castigue más a las empresas de crecimiento, porque claro, te empiezan a subir los tipos de interés y las tasas de descuento que tú tienes que aplicar a esos beneficios futuros pues son más altos, y los beneficios o son muy muy altos o crecientes de forma muy consistente, o empiezas a decir esto ya no es tan buena oportunidad y le empiezas a exigir valoraciones un poco más ajustadas a unas empresas que llevan a lo mejor 25 o 30 años siendo líderes en su nicho, que están más consolidadas, pues probablemente las puedes tratar desde ese punto de vista de la valoración o de los costes o de si están caras o baratas, más como una empresa grande, más normal, porque su negocio y su forma de comportarse se va a parecer más al de una empresa grande, es más estable, te va a dar menos sorpresas positivas probablemente hacia arriba, pero te va a dar más estabilidad. Eso lo tiene que saber también el inversor, que no, al final small caps, como en todas las etiquetas, siempre decimos aquí en este programa, las etiquetas son muy peligrosas porque muchas veces agrupan cosas que tienen características diferentes. Pero bueno, pero en general lo que sí es cierto que las small caps son las empresas cotizadas de pequeña capitalización, o sea que son pequeñitas o medianas. Pero estamos hablando en todo caso que no son startups, como bien comentamos al principio del programa, que son empresas que ni siquiera están arrancando, que todavía tienen que probar su
su modelo de negocio, y muchas de ellas, de hecho en las startups la inmensa mayoría fracasan, no se llevan a término. Eso ya es capital riesgo. No, aquí estamos hablando de empresas consolidadas, con negocios rentables que ya han demostrado y que además tienen una trayectoria larga, pero que son pequeñas porque su capitalización todavía es muy reducida en el mercado. Fíjate, a la hora de invertir de forma individual, así como desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que te dediques a comprar empresas grandes que están hiperanalizadas por analistas y profesionales 100.000 veces mejor que tú, o incluso que te dediques a comprar compañías de tamaño medio, mid-caps, con tamaño más o menos relevante, donde también hay un amplio mercado al respecto. Para mí lo que sí tiene más sentido, puestos a tú comprar compañías, son compañías pequeñitas. Hasta el punto, en el sentido... Depende, Manu. Bueno, depende. Hay quizás más riesgo, pero también es cierto que son compañías que, a diferencia de los fondos de inversión, es muy difícil que un fondo entre en ese tipo de compañías precisamente por eso, porque son compañías muy líquidas que tienen poco tamaño y como consecuencia de ello son muy poco seguidas, y ahí se pueden encontrar oportunidades siempre y cuando seas un buen inversor, claro. A ver, depende de dónde quieres que venga la rentabilidad, es decir, una empresa grande o mediana, consolidada, que tenga cuya cotización vaya a variar poco, te puede ser muy rentable por dividendos. Bueno, y son, claro, es que no estamos estoy hablando de inversión en claro, dividendos, si uno busca la rentabilidad por revalorización de la acción, pues sí, muy probablemente le convenga, como hacen los fondos value, invertir en empresas pequeñas, pero si el inversor está decidiendo qué parte de la rentabilidad de su cartera tiene que provenir de dividendos para asegurarse una renta, pues las grandes van a ser una fabulosa inversión. Yo quería decir que tanto es así que de las pequeñas se puede esperar como inversor una rentabilidad mayor, que ya la categoría de microcaps, y aquí en la casa tenemos una gestora que lleva fondos microcaps, es otro sabor de helado que un inversor puede ir a buscar una gestora. Es decir, esto no es algo que se haga, esto se da ya más que consolidado dentro de la industria de servicios de inversión, donde se provee la posibilidad de que un inversor esté invertido en compañías, yo digo que cuyo riesgo es que tú como particular, como te vayas a meter a analizarlas, muy probablemente, 1, no encuentres información, 2, la que encuentres sea incompleta, con lo cual esa valoración es muy difícil que la hagas con tal rigor y exhaustividad como una casa gestora. Yo creo que es mucho más sencillo que un particular analice una gran empresa, ya muy seguida, muy analizada, con mucha información, porque las pequeñas son casi patrimonio de gestoras profesionales que pueden llegar a eso. Y luego hay otra cuestión, que creo que era la primera pregunta que le hacía Domingo a Borja, que yo creo que es muy importante en este tipo de inversiones. Y más, a ver, yo sé que los gestores siempre nos dicen, no, nosotros la macro estamos un poco aislados, pero la miramos de reojo ya. Pero es que la macro, ahora que miras de reojo, si finalmente se concreta, que no sabemos qué va a pasar, pues imaginaos que estalla una crisis financiera como en 2008, se corta el grifo del crédito. Decía Domingo, puede haber compañías de este tamaño y grandes también que sufran especialmente si tienen unas tensiones de liquidez enormes y resulta que dependen de líneas de crédito para poder seguir creciendo, por muy sano que sea su modelo de negocio, pueden encontrarse en dificultades. Por lo tanto, aquí y en momentos como los que estamos viendo, sí es importante que detrás de esas carteras existan gestores y analistas que, como nos decía Borja, oye, pues tenemos nuestros márgenes de seguridad. La mayoría de las compañías que componen la cartera tienen caja neta positiva. ¿Qué significa caja neta positiva, Luigi? Pues que con los ingresos de un año te has pagado la deuda y te sobrepasta. Y no, oye, que debo dinero, sí, no te preocupes, mira, los beneficios de este año y todavía sigo ganando beneficios y me he quitado toda la deuda de la compañía. ¿Hay compañías que sucede esto? Sí, nos decía Borja, la mayoría de las compañías de Sextant PME. Bueno, pues esa es un resorte de seguridad si uno dice, joder, es que a mí me da miedo en este entorno meterme en empresas de pequeña y mediana capitalización que puedan sufrir estas tensiones, ¿no? Luis Fer, permíteme que te robe unos segundos de estos últimos 2 minutos del programa para decir que ya hemos publicado atención, redoble de tambor, la carta de BRK 2022. La ¡Bravo! Última carta de Berkshire Hathaway en edición de Value School ha quedado muy bonita.
bonita. ¿La podemos poner en el enlace del Twitter? Sí, luego te paso el enlace para la descarga. Ya tenemos gratis desde la sección de librería de Value School y en redes sociales ya lo estamos poniendo. Y bueno, se puede descargar, son 10 o 11 páginas, es cortita, e incluye una selección de Warren Buffett de las 11 máximas que más le gustan de la sabiduría de Charlie Munger, la otra parte de ese oráculo de Omaha. No tiene desperdicio. Gratis desde Value School. Bueno, pues se quejarán ustedes, ¿eh? Tenemos hasta las recomendaciones que ya la pueden pinchar a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos queda un minuto de programa. Jolín, qué rápido pasa. Hay más conocimiento en 10 páginas de Warren Buffett, de carta de Warren Buffett, que en manuales de miles y miles de páginas para valorar empresas. Ha sacado, por cierto, ahora Deusto uno de estos pequeños libros que se llama Charlie Munger, el inversor total, o Charlie Munger, el gran... Yo creo que es el inversor total. Mira que lo tengo en casa y lo estoy leyendo. Y está muy bien, muy bien. Al final es casi una recopilación de grandes frases de Munger, pero lo va mezclando por capítulos con los conceptos de los que hablamos aquí. Cómo ve Munger cada uno de los principios de inversión, fundamentalmente de Benjamin Graham, y cómo los ha ido él actualizando. Y es fantástico el libro, pues eso, para introducirse en lo que es la inversión en valor, muy bueno. Bueno, Luigi ha hablado de la carta de BRK, Munger, el inversor total. Manu, ¿tienes alguno encima de la mesita de noche ahora que recomendar a nuestra audiencia? Pues, a ver, siempre hay... yo es que siempre me voy a los clásicos, entonces todo para todos... Un clásico. Para todos los que no conozcan y se quieran meter en el mundo de la inversión, yo creo que el libro de Paco García Paramés es de lo mejor que hay para empezar a introducirse y acercarse al mundo de la bolsa. ¿Cómo piensan los ricos? Es la mía. Buenísimo este último libro. Me quedo sin tiempo, señores. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Domingo, Manu y Luigi. Os veo aquí la semana que viene y a todos ustedes les espero con asuntos de su interés. Les dejo en manos de la mejor programación, la de Radio, y espero verles la próxima semana aquí con, insisto, asuntos muy, muy, muy interesantes. Hasta entonces, que sean muy felices, amigos.